Hola, bienvenidos a este video tutorial realizado por el licenciado Oscar Correa. Queremos darles la bienvenida a todos y comentarles que esta es la continuación de una serie de videos tutoriales para impartir y compartir conocimientos en torno a ciencias tan importantes como la sociología, la antropología, por supuesto en algunos casos se abordan ciertos temas en el ámbito jurídico y aspectos gerenciales y por supuesto de las nuevas tecnologías de la información. En video tutoriales anteriores ya hemos podido compartir las experiencias y los conceptos relacionados a, por ejemplo, consenso, conflicto, trabajador, empresa, empleador, que fue uno de nuestro video tutorial anterior, el relacionado precisamente a lo que es empresa, pero siempre teniendo clara la visión orientada hacia el desarrollo y el crecimiento. Hay una fórmula bien interesante que tuve la oportunidad de aprender en mis estudios de posgrado, cuando realizaba posgrado, que dice, es una fórmula bien interesante que dice que la calidad más la productividad es igual a la competitividad. En ese sentido, todos los conocimientos que se imparten en estos videos son orientados de una manera con la visión de la aplicación a la realidad. Es de vital importancia que todos los que nos encontramos de alguna manera estudiando tengamos claro la oportunidad que tenemos de aplicar nuestros conocimientos. ¿En función de qué? Del progreso social. Definitivamente el progreso de los núcleos familiares, la generación de nuevos empleos, para así como aquellos que hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de estudiar podamos comenzar a generar esos frutos para las próximas generaciones. Por supuesto, el día de hoy vamos a estudiar unos conceptos bien importantes. Vamos a abordar lo que son las relaciones industriales y lo que es la doctrina. Quiero comentarles que por supuesto una fuente fundamental de nuestros videos está basada en lo que es la enciclopedia wikipedia.org, que por supuesto cada día crece más porque es una enciclopedia abierta en la cual muchos usuarios alrededor del mundo aprenden, comparten información y editan nuevas informaciones que se disponen para el uso de todos mediante esta página web, que por cierto hoy en día crece y crece cada día más. Bueno, vamos a comenzar por nuestro tema fundamental, como lo son las relaciones industriales. Podemos encontrar ciertas definiciones como la de Teodosio Palomino del año 89, relaciones industriales,
es un conjunto de normas, procedimientos y recomendaciones que sirven para alcanzar la más eficiente actuación y función de sus encargados y lograr al mismo tiempo los objetivos de la empresa con la máxima satisfacción y eficiencia posible. Las relaciones industriales en un mundo permanentemente cambiante, donde segundo tras segundo se producen variaciones espirituales y materiales que afectan los campos de las humanidades, la ciencia y la tecnología. El trato humano laboral viene modificándose en forma incesante, traduciéndose en leyes, reglamentos o simples usos y costumbres que constituyen estos últimos el derecho consuetudinario, tan respetado como el derecho legislado. Con la globalización de los negocios, el desarrollo tecnológico, el fuerte impacto del cambio y el intenso movimiento por la calidad y productividad, surge una elocuente constatación en la mayoría de las organizaciones. La gran diferencia, la principal ventaja competitiva de las empresas depende de las personas que en ellas trabajan. Son las personas quienes producen, venden, sirven al cliente, toman decisiones, lideran, motivan, comunican, supervisan, gerencian y dirigen a los negocios de las empresas. Y también dirigen a las demás personas, pues no puede haber organizaciones sin personas. Entonces, hablar de organizaciones es hablar de personas que las representan y que les dan personalidad propia. Fíjense que en esta aquí se señala claramente, pues, se relaciona el desarrollo tecnológico, la calidad y la productividad. Definitivamente, el desarrollo tecnológico hace y genera las transformaciones en las áreas del saber. La calidad nos permite, de alguna manera, tener referencias, normas con las cuales se pueda obtener un producto o servicio que reúna un conjunto de propiedades. Y por supuesto la productividad, hay muchos enfoques de la productividad. Podemos inclusive tener una visión global de país de productividad o una visión global de empresa, de organización, o inclusive una visión departamental. Particularmente tengo una estudiante que ella, bueno, trabaja para una transnacional muy importante y nos comentaba a todos en clase que ella simplemente en su departamento cumplía ciertos parámetros anuales, que era parte, pues, del plan estratégico global de la empresa a nivel mundial, y que le era traducido, aun cuando la sede principal, aun cuando ella se encontraba trabajando en una sucursal y la sede principal de la empresa se encontraba en otro país, todos esos lineamientos generales globales le eran traducidos a ella en su departamento, y por supuesto, al ella cumplirlos, inmediatamente era premiada, pues
al final del año sería, al ser evaluados sus logros, si estaban dentro de las estadísticas, las expectativas que se esperaba, ella por supuesto sería premiada. Es premiada y así, bueno, se genera un ambiente bien motivacional. Y dentro de lo que es su departamento, de lo que era su cargo, ella realizaba sus actividades bajo criterio, utilizando inclusive instrumentos de calidad, pero con estandartes, con ciertas ciertas valoraciones en torno a lo que es el deber ser para cada año, ¿okay? Que eso ya viene estipulado inclusive por escrito. En muchas organizaciones se hablaba hasta hace poco de relaciones industriales como una visión burocrática que viene desde finales de la segunda revolución industrial y que logró su ápice en la década de 1950. En otras organizaciones se hablaba de administración de recursos humanos como una visión más dinámica que predominó hasta la década del 90. Hoy en día, en 1990, hoy en día, en algunas otras organizaciones más sofisticadas, se habla de administración de personas, como un enfoque que tiende a personalizar y visualizar a las personas como seres humanos dotados de habilidades y capacidades intelectuales. Sin embargo, la tendencia de hoy se verifica, abarca mucho más allá. Se habla ahora de las personas como personas y no más como recursos empresariales. Las personas como participantes directos y colaboradores y no más como empleados. Una visión de las personas no más como un recurso organizacional, un objetivo servil, como un sujeto pasivo del proceso, mas no como un proceso activo y provocador de las decisiones, emprendedor de las acciones y creador de la innovación dentro de las organizaciones. Más que eso, un agente proactivo dotado de visión propia y sobre todo de inteligencia, la más avanzada y sofisticada habilidad humana. Es dentro de esa nueva visión que se intenta abordar el tema de la gerencia de personas. Esto es, bueno, imagínense, he mencionado por Hidalberto Chavenato, la nueva gerencia de recursos humanos, conferencia magistral en abril del año 99. Según Dunlop, las relaciones industriales estudian los procesos de control sobre las relaciones de trabajo, y entre estos procesos revisten particular importancia aquellos que se refieren a la organización y acciones colectivas de los trabajadores. Hyman Richard, las relaciones industriales, tercera edición, España del 87. Bueno, fíjense, como podemos observar, qué visión tan importante esta que nos menciona aquí en esta conferencia magistral Hidalberto Chavenato, cuando ya se ve pues la inserción de lo que es el sujeto como sujeto proactivo dentro de la organización, porque está claro que
la persona que mejor conoce los procesos es aquella que está en el día a día con el proceso. Es como un viejo refrán que dice que la práctica hace al maestro. Entonces, ¿por qué no comenzar a motivar a ese recurso humano para que sea un actor generador de innovaciones dentro de los procesos organizacionales? Y por supuesto, ese sentirse parte del proceso seguramente incidirá en procesos con un mayor nivel de eficiencia o de competitividad, para resumir, para hacerlo un poco resumido. Y al ser cada uno de los procesos de la organización independientes, competitivos, y enlazarlas, tenemos una organización competitiva. La importancia de las relaciones industriales recae en la labor que se desarrolla en el campo de los recursos humanos. El capacitar, seleccionar, entrenar, adiestrar perfectamente a la fuerza laboral, adecuadamente a los trabajadores, para su amplio desarrollo, tanto en lo personal como en la producción y productividad de la empresa, utilizando los métodos y técnicas más avanzados para los fines de promoción humana. Se dice que los objetivos de las relaciones industriales a nivel de la sociedad son el cumplimiento de las leyes, la relación obrero-patrón y servicios que ofrece la organización. Bueno, fíjense qué interesante este tema relacionado a las relaciones industriales, el cual podemos resumir, hace énfasis en ciertos puntos clave. Una visión bien valorativa de lo que es el recurso humano. Una visión de las relaciones industriales donde se pesa, donde se tiene el valor, donde se tiene bien ponderado la actividad proactiva del trabajador, y sobre todas las cosas donde en esa gestión de los recursos humanos se proyecta la necesidad de la capacitación de acuerdo a las necesidades de ese trabajador o de ese personal, para que pueda entonces comenzar a generar los procesos dinamizadores dentro de la organización. Ahora, en este punto, habiendo hecho ya un pequeño resumen de lo visto en torno a relaciones industriales, vamos a abordar un tema bien interesante, el cual es denominado la doctrina. Se dice que proviene del latín doctrina. Significa un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones que pueden ser un cuerpo de enseñanzas basadas en sistemas de creencias, principios o posiciones respecto a una materia o cuestión determinada, una serie
de enseñanza sobre una rama de conocimiento o de ciencia concreto. Podría definirse doctrina como un sistema de opiniones o postulados más o menos científico, frecuentemente con la pretensión de posesión de validez general. En el ámbito jurídico, doctrina significa el conjunto de opiniones efectuadas en la interpretación de las normas por los conocedores del derecho y forma parte de las fuentes del derecho, aunque en un lugar muy secundario. ¿Okay? Claro, porque eso, por supuesto, normalmente por tradición tiene prevalencia pues la estructura piramidal de las leyes, ¿ok? En el ámbito jurídico, incluyendo las denominadas jurisprudencias, tienen prevalencia pues, en el ámbito jurídico. Frecuentemente el término doctrina connota un cuerpo de dogma religioso tal como es promulgado por una iglesia, pero no necesariamente. También se utiliza la palabra doctrina para referirse a un principio legislativo. La palabra adoctrinación ha adquirido connotaciones un tanto incómodas durante el siglo XX, pero es necesario retenerlo para distinguirlo de educación. En la educación se persigue que la persona a educar permanezca lo más externamente posible a los conocimientos acumulados y los analice. Sin embargo, en la adoctrinación, en inglés denominada indoctrinations, el educando permanece dentro del cuerpo de conocimientos o creencias y absorbe sus enseñanzas. Por ejemplo, estudiar teología puede considerarse como un proceso de adoctrinación, cuyo equivalente educativo sería el estudio comparativo de las religiones. La doctrina política, que históricamente ha encabezado la defensa e implantación de este sistema económico y político, ha sido el liberalismo económico y clásico, del cual se considera sus padres fundadores a John Locke, Juan de Mariana, Adam Smith y Benjamin Franklin. El pensamiento liberal clásico sostiene en economía que el gobierno debe reducirse a su mínima expresión. Solo debe encargarse del ordenamiento jurídico que garantice el respeto de la propiedad privada, la defensa de las llamadas libertades negativas, los derechos civiles y políticos que dependen de los recursos obtenidos por medios privados, el control de la seguridad interna y externa por medio de las Fuerzas Armadas, en conjunto con la policía, y eventualmente la implantación de políticas que se considerasen indispensables para el funcionamiento de los mercados, ya que
la presencia del Estado en la economía perturbaría su funcionamiento. Sus representantes contemporáneos más prominentes son Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, por parte de la llamada Escuela de Viena de Economía, George Stigler y Milton Friedman, por parte de la llamada Escuela de Chicago. Ambas han entrado en la controvertida categorización de neoliberalismo. Existen otras tendencias dentro del pensamiento económico que asignan al Estado funciones diferentes. Por ejemplo, los que describen a lo sostenido por John Maynard Keynes, según el cual el Estado puede intervenir para incrementar la demanda efectiva, evitando las crisis cíclicas. También se puede mencionar a los politólogos que dan al Estado y a otras instituciones un rol importante en controlar las deficiencias del mercado. Una línea de pensamiento en este sentido es el neoinstitucionalismo. Bueno, para referirnos a este punto, yo considero que el adoctrinamiento puede ser visto desde una manera positiva, siempre y cuando se tenga esa intención, pues, de el adoctrinamiento, por ejemplo, en lo que es la parte educativa es fundamental. Por ejemplo, a nivel de las tecnologías de la información. Si una persona que se encuentra estudiando, por ejemplo, programación, es necesario definitivamente adquirir esa adoctrinación, porque es necesario, pues, absorber las enseñanzas. Definitivamente absorber las enseñanzas necesariamente. Para llegar a ese punto cognitivo, yo creo que, por supuesto, la práctica. ¿Okay? La práctica. Entonces, en el ámbito tecnológico, en el sentido educativo, más que estar, para diferenciarlo de lo que es la educación, más que estar externo, más que encontrarse de una manera externa al objeto de conocimiento, yo creo que desde el punto de vista de la informática, el acercamiento a la programación que se concreta, que se hace efectivo cuando la persona comienza, por ejemplo, a aplicar el código de programación, ¿verdad? Entonces, allí estamos, en el caso, por ejemplo, de Visual Basic, en el momento que la persona comienza a introducir código dentro del programa Visual Basic 6, o más recientemente el denominado Visual Basic.net, que se combina con una serie de nuevas tecnologías orientadas hacia la web. Bueno, cuando la persona instala este programa y comienza a introducir código y a generar nuevos programas, bueno, hubo un adoctrinamiento allí, pues. ¿Por qué? Porque se acercó al objeto, pero sencillamente un adoctrinamiento que lo conlleva a la aplicación de una ciencia que definitivamente incide positivamente en la productividad, tanto personal como organizacional. Inclusive hoy en día este tipo de tecnología se puede llevar a nivel internacional, y una persona en cualquier país del mundo, conociendo las tecnologías web, puede proyectar su negocio,
Supóngase que una persona en un país de Europa tiene un negocio que no le es muy rentable. Al proyectarlo por la internet hacia otro país, seguramente encontrará un nicho de mercado que le sea rentable y así, bueno, exportar todos sus procesos organizacionales y hacer su organización aún más competitiva. Para resumir ya este video tutorial, bueno, hemos abordado lo que es las relaciones industriales, la nueva visión en torno a las relaciones industriales, la valoración al recurso humano, los aspectos motivacionales, que por supuesto siempre tienen que tener incluido esa visión de la honestidad, esa valoración a la palabra, la honestidad en cada proceso organizacional que se realice, porque definitivamente es la honestidad la que nos va a dar esos valores que nos dan peso en cada una de las actividades que realizamos, y es eso lo que genera definitivamente un ambiente, ayuda muchísimo en ambientes organizacionales, a generar ambientes organizacionales bien positivos. La última parte de nuestro video, lo relacionado a doctrina, educación, adoctrinamiento, bueno, definitivamente se puede ver que tiene incidencia en los ámbitos, ha tenido incidencia ya desde hace más de 300 años esta palabra, en lo relacionado a los aspectos políticos. Ha tenido muchísima influencia en los diferentes pensamientos políticos, ¿okay? Y por supuesto que inclusive estos pensamientos políticos tienen una relación o ejercen o están íntimamente relacionados a lo que es la economía de un país. Por supuesto, la doctrina en el ámbito jurídico como fuente secundaria según la información que estamos manejando, y bueno, conceptos estos fundamentales, temas estos fundamentales para poder tener una visión organizacional. Por supuesto, siempre teniendo el enfoque claro hacia lo que es esa proactividad que cada uno de los que nos encontramos formando, los profesionales, internalizamos en función de ese progreso colectivo tan importante, primeramente enfocado hacia lo personal, lo organizacional, que a su vez incide por supuesto en factores sociales, en la sociedad entera. Quiero darle las gracias por haber compartido pues estos momentos en este video tutorial, e invitarlos de antemano a que continúen con estos estudios en nuestro próximo video tutorial. De antemano, muchísimas gracias a todos ustedes.